Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud a través del canal Cayetano Más. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, interesante y que a mucha gente le preocupa, la hepatitis viral. Mucha gente se confunde con otro tipo de hepatitis medicamentosa, por alguna hierba o por alguna infección que no son los virus que vamos a ver el día de hoy. La hepatitis viral puede causar cirrosis, puede causar cáncer, pero no todas ellas. Alguna de ellas puede causar simplemente fiebre, ponerse amarillo y recuperarse. Pero, ¿cuál es cada una de ellas? Hay 8 tipos de hepatitis viral al momento. A, B, C, D, E, todas las letras del alfabeto, pero sin embargo, algunas de ellas son predominantes en nuestro medio. La hepatitis A, que normalmente nos da cuando somos niños, la B y la C de transmisión sexual, que son cuando somos adultos, pero para conocer más de ellas, hemos invitado al doctor Álvaro Bellido. Él es gastroenterólogo, él es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y trabaja con nosotros también en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. ¿Te parece, Álvaro, si comenzamos a hablar de la hepatitis A? ¿Qué es la hepatitis A? Correcto, doctor. Entonces, algo importante es, vamos a hablar hepatitis virales. Entonces, vamos a recordar los virus. Entonces, el virus que hemos estado más familiarizados ahora es el COVID. Entonces, el COVID afectaba a los pulmones, podía afectar intestino, podía afectar el hígado. La característica de las hepatitis es que solo van a afectar al hepatocito, ¿no? Esa es la principal característica. Entonces, el virus hepatitis A es un virus ARN de la familia Picornaviridae que afecta al hepatocito. ¿Cuántas personas se contagian anualmente de este virus? Actualmente, con todas las modificaciones que ha habido, está entre 1.4 millones de contagios al año, ya que es una cifra importante, pero que ha estado en disminución gracias a que hay mejores políticas de salud pública, al tema del agua, que es cada vez más accesible, al tema de los refrigeradores también. Perfecto. O sea, es un virus que ataca el hígado. ¿Y cómo se transmite? Eso es muy importante. La transmisión es fecal-oral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si alguien tiene hepatitis A en la casa, todos los demás pueden contagiarse. Es muy importante el higiene a nivel del baño y en las personas que preparan los alimentos. Es un riesgo a nivel nacional. Nosotros tenemos el riesgo de que tenemos muchas infecciones, también tenemos el consumo de productos crudos, nos usa mucho el ceviche, a veces la carne tampoco no se llega a cocer adecuadamente. Entonces el virus es resistente incluso al calor. Cuando es menos de 1 minuto, el virus puede sobrevivir. Entonces, para evitar contagiarse, tiene que hervir el agua por más de 1 minuto, las verduras bien lavadas, ¿no? Y mucha higiene cuando hay alguien que está con sospecha de hepatitis o que esté contagiado en la casa, ¿no? Eso implica entonces que si yo tengo, por ejemplo, una persona con hepatitis A, va al baño, no se lava adecuadamente, la mano queda contaminada y prepara los alimentos, podría contaminar los alimentos para toda la familia. Para toda la familia, así es. Perfecto. ¿Es más frecuente en adultos, niños, todos en general susceptibles? Es más frecuente en niños debido a que es un poco más difícil controlar en los niños el tema de la higiene, ¿no? Igual que la infección por Helicobacter también se tiende a dar más en la población de los niños, ¿no? Pero es importante también tener cuidado en cualquier paciente que tiene una hepatopatía, que tenga que tener cuidado de no contagiarse hepatitis A, ¿no? Si es un paciente que ya tiene una hepatitis B, o un hígado graso, o un paciente cirrótico, puede contagiarse una hepatitis A y complicarse la enfermedad de fondo que tiene. O sea, una persona que tenga una enfermedad del hígado, que le agreguemos hepatitis A esa persona podríamos empeorarle la hepatitis que tiene de fondo. Así es. Perfecto. Actualmente ya hay vacuna. Hay vacuna y felizmente también ya está en el esquema de vacunación. A partir del mes 15 ya se puede vacunar los niñitos de hepatitis A. Y eso es algo muy bueno porque una vez que uno tiene la protección, el anticuerpo contra el IgG para virus hepatitis A, ya el paciente ya no se va a contagiar hepatitis A. Entonces es una muy buena vacuna. Eso es bueno. Y dime, ¿esta hepatitis A me puede causar cirrosis? Felizmente no. La incidencia mencionamos que es alta, 1.4 millones, pero esta no cronifica. Entonces por eso no tenemos muchos casos. No están reportados los casos de hepatitis A crónica de forma frecuente, sí. ¿Y cuál es lo peor que podría pasar con una hepatitis A? Eso sí es importante. 1% de los casos puede terminar en falla hepática aguda. Y la falla hepática aguda sí a veces puede terminar en trasplante hepático. ¿Cómo reconocer que una hepatitis A es severa? El paciente presenta los síntomas, que entre los síntomas básicamente es como, a veces puede ser como un proceso gripal nada más, a veces un poco de malestar general, un poco de fiebre. Sí tenemos un porcentaje, 20 a 30% de los pacientes que puede tener una fase histérica, que se ponen amarillos, que es lo característico que conocemos en la población. Pero el paciente que desarrolla
falla hepática empieza a tener confusión, temblor en las manos, sangrados, ¿no? Y ese es el paciente que de inmediato tiene que ir al hospital para recibir un tratamiento de soporte, básicamente. Okay. Eso quiere decir entonces que todo paciente que tiene hepatitis, no todos se ponen amarillos. No todos, doctor. Hay un gran porcentaje que no se ponen amarillos y que pasa inadvertido. Una persona puede tener hepatitis y no haberse dado cuenta. Y cuando va al hospital y está pues un poquito amarillo, histérico, ¿qué otros síntomas tiene? ¿Qué le duele? ¿Le fastidia algo más? Para poder reconocerlo en casa. Por lo general puede haber un leve dolor en el lado del hipocondrio derecho, que es a este lado. Es debajo de la costilla. Decir, debajo de la costilla, así es. Puede haber un poco de neuropatías también. La orina cambia de un color, es un color como té cargado, que le llamamos coluria también. Y las deposiciones pueden ser pálidas, como la arcilla, lo describen como una crema, ¿no? Entonces son algunas características. En caso de que el paciente viene a la emergencia, de todas maneras le vamos a hacer estudios ecográficos para descartar que no haya un cálculo, que a veces es frecuente, pero una vez que se ve que no hay cálculos, la vía biliar está delgada, el hígado probablemente está grande, se saca también un perfil hepático y ahí vamos a tener unas características que son la elevación de las transaminasas, ¿no? Que ese es como que uno de los principales marcadores de hepatitis aguda por cualquiera de las causas, ¿no? Y una vez que tengamos eso, se hace una prueba, que es la IgM para virus hepatitis A. De ser positivo, se confirma el diagnóstico. Pero ahí hay un acápite que no siempre el anticuerpo está desde el inicio. A veces se puede demorar un par de semanas, 3 o 4 semanas en aparecer. Y a veces tenemos que repetir la prueba para confirmar el diagnóstico. Entonces un paciente que tenga hepatitis viral A puede ponerse amarillo o no. Si pone amarillo va al hospital, puede haber dolor en el hipocondrio derecho, debajo de las costillas, y hacemos exámenes de laboratorio, solamente las transaminasas que se incrementan. ¿Okay? Y este paciente que va a estar con la hepatitis, ¿cuánto tiempo va a estar enfermito? ¿Cuánto tiempo va a estar con el malestar general? ¿Puede tener náuseas, vómitos? Puede tener náuseas, vómitos. Generalmente, cuando empieza la fase histérica, que pasan unas 3 o 4 semanas, el paciente ya se pone histérico y el paciente empieza a sentirse mejor, pero puede quedarse histérico todavía, incluso a veces 15 días más o un mes más. Las bilirrubinas bajan lentamente, pero el paciente ya no siente fiebre, malestar, ya se siente mejor. Sí. El cuadro a veces puede ser prolongado. ¿Y el tratamiento, algún antiviral, alguna medicación? No. Para la hepatitis A lo que es soporte, medicación de soporte, sintomáticos, de acuerdo a la molestia que está sintiendo el paciente. Y bastante hidratación. Bastante hidratación es súper importante. Si me dio ya hepatitis A, como tú mencionaste, ya no me puede volver a dar hepatitis. Ya no le puede volver a dar hepatitis A, pero no está cubierto de hepatitis B, C o la E, ¿no? Entonces hacemos un pequeño resumen. Hepatitis A es una enfermedad viral que va a transmitirse por consumo de alimentos contaminados, porque se transmite fecal oral, o sea, por la boca lo voy a adquirir, me puedo poner ictérico, con dolor abdominal, hay vacunación actualmente, voy a estar ictérico varios días, 15 días, y mayormente todo el mundo se va a mejorar, vamos a curar a la mayoría de las personas, sin embargo hay un 1% que podría complicarse. Esperemos que eso no ocurra mucho. Hemos visto poco, afortunadamente. Y es importante que la vacuna esté indicada en pacientes hepatópatas, ¿no? Cualquier paciente hepatópata debería ir a acercarse a un centro de salud para vacunarse hepatitis A. Ahora vayamos a las otras hepatitis que son un poquito ya más malagentes. La hepatitis B y la hepatitis C, que sí pueden causar cirrosis y causar cáncer de hígado. La hepatitis B tiene una característica especial porque es un virus ADN. Este pertenece a la familia Hepatnaviridae. Al ser un virus ADN, es prácticamente muy difícil de que nos podamos curar de la hepatitis B porque se junta con nuestro propio ADN y se puede reactivar en cualquier momento. Ese es el riesgo principal de la hepatitis B. La hepatitis B es más frecuente, ahorita actualmente existen aproximadamente, según los datos de la OMS, 270 millones de pacientes infectados con hepatitis B. Hepatitis C, 74 millones y VIH, 34. Entonces, la mayoría de personas han hecho pruebas para VIH, pero casi nadie se hace pruebas para hepatitis B o hepatitis C. Entonces, es importante tomarlos en cuenta. La hepatitis B ha sido un gran problema para Perú. En la época previo a los 90, 93, éramos considerados un país endémico en hepatitis B. La hepatitis B ha mejorado mucho con la vacunación que se ha realizado, ha mejorado mucho con la detección de anticuerpos en sangre, porque antes se transfundía, las personas que han recibido sangre antes del 92 probablemente han recibido transfusiones de sangre sin que hayan sido testeadas para hepatitis B y C, y deberían hacerse la prueba para ver si están contagiados, ¿no? Y también el cuidado con métodos de barrera, ¿no? El cuidado con métodos de barrera, como el preservativo, también protege de que no se contagien de la hepatitis B. Ok, entonces tenemos ya una hepatitis diferente a la anterior. ¿Cómo se transmite esta hepatitis B?
Lo que nosotros tenemos claramente va a ser a nivel de fluidos. Se puede transmitir por fluidos, el semen, puede ser la sangre, ¿no? Entonces tenemos característicamente pacientes que van a recibir transfusiones de sangre, pacientes que van a tener relaciones sexuales o tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, pueden también tener esta, tatuajes, piercings. Pero hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en Perú y es el contagio al momento del nacimiento. Entonces el contagio al momento del nacimiento ha sido muy importante en Perú, sobre todo en las décadas pasadas y sobre todo en los lugares como Cusco, Apurímac, Ayacucho, en la parte de la selva también. Y eran niños que nacían con hepatitis B prácticamente, porque la posibilidad de que cronifique cuando eres un recién nacido es cerca del 90-95%. La posibilidad de que cronifique cuando eres ya un adulto que tienes buenas defensas es 5-10%, es raro, ¿no? Entonces eso hacía que esté muy expuesta a nuestra población. Entonces tenemos vía sexual, vía sanguínea. Afortunadamente no hay muchos adictos endovenosos en nuestro país, por suerte, para la parte de uso de jeringas. Y tenemos zonas endémicas en el país, ¿no? Tenemos zonas endémicas que desafortunadamente, como tú mencionas, si nacen con hepatitis B, la posibilidad de cronificarse es mayor. Y a veces no llegan a cirrosis y ya desarrollaron el cáncer, el hepatocarcinoma, ¿no? O sea, en Perú tenemos dos curvas de hepatocarcinoma. La normal que se describe en el mundo, que es a partir de los 50, 60 años, pero nosotros tenemos un pico a los 20, 30 años, que son justo estos pacientes que se contagiaron al nacer. Hay bastantes pruebas que uno pide, ¿no? Yo he visto mucha gente que pide 200 pruebas. Yo siempre digo, ¿para qué pides tantas pruebas si puedes pedir una sola? ¿Con qué empezamos a pedir? Para hepatitis B, a mí me gusta pedir dos. El antígeno de superficie, para saber si hemos tenido contacto o no, y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ese anticuerpo lo pido básicamente para saber si el paciente necesita vacunarse o no. Pues generalmente los pacientes que veo son pacientes que ya tienen una hepatopatía, ¿no? Es hígado graso, y también mi intención es protegerlos, ¿no? Sale el anticuerpo negativo, la idea que se vacune, ¿no? Ajá. Existe el cuadro de hepatitis B, o incluso el de hepatitis C también, van a ser un cuadro de hepatitis aguda. Y ese cuadro de hepatitis aguda puede ser muy parecida a la de hepatitis A que hemos descrito, ¿sí? Incluso con la misma tasa de falla hepática de 1% que hablamos al inicio. Así es. Y en esos casos sí serviría el anticuerpo, el anticore IgM, ¿no? En esos casos, que eso es lo que aparece primero. Claro, entonces ahí vamos a ver de acuerdo a la evolución y el tiempo de enfermedad del paciente. Así es. Porque consideramos que la hepatitis B es crónica cuando pasa más de 6 meses, ¿no? Entonces, el paciente se contagia, por ejemplo, de una hepatitis B aguda, ya digamos, ahí quiero tocar un punto, porque me parece importante, de que el riesgo por punción es muy alto. El riesgo de contagio y punción por VIH es 0.3%, el de contagio de hepatitis C 2%, y el de contagio por hepatitis B entre 6 a 30%, o sea, es altísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si alguien está expuesto al virus hepatitis B y hace la infección? Hay que controlarlo, ¿no? Si en 6 meses negativiza, ya no hay problema, su cuerpo lo curó solo. Pero si persiste más de los 6 meses, probable que sí requiera un tratamiento. Sí, esa es la pregunta que te iba a hacer. Hay muchas personas que salen hoy día, están ictéricos, y sale positivo para hepatitis B. Una hepatitis B aguda. ¿Lo trato? Solo en caso de lo que hablamos antes, que empiece a hacer algún dato tipo falla hepática, ¿no? Empiece a elevarse el INR, empieza un poco de confusión, ahí sí lo tratamos. Si no, el 95% de los casos, el cuerpo solito lo va a eliminar. Y esperamos 6 meses. 6 meses para hacerle el control, ¿no? Ahí hacemos el control del antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, y ahí vemos si ya negativiza. No hay problema, ya está curado. Y cuando ya pasamos los 6 meses, ahí ya comenzamos recién a planificar el tratamiento. Sí. Ahí pedimos una carga viral. Una carga viral, efectivamente. Hay un dato interesante en hepatitis B, que es que a veces el paciente puede aparentemente estar curado, ha tenido una exposición antigua, pero se expone a alguna situación. Por ejemplo, le detectan un cáncer de mama y le tienen que dar un tratamiento con rituximab, o le diagnostican alguna de estas enfermedades inflamatorias intestinales, tiene que ser corticoide, biológicos. Estos pacientes, si empiezan a recibir el tratamiento, puede que se active la hepatitis B y hacen como un flare, que es como un episodio de hepatitis B aguda nuevamente, ¿no? Y esos son peligrosos porque también puede llegar a la falla hepática, ¿no? En estos casos nos sirve mucho también la carga viral para ver cómo está nuestro paciente, y a veces tenemos que darle profilaxis, ¿no? Si el paciente tiene la infección antigua y podría reactivarse, le damos una profilaxis. ¿Es un paciente crónico? Una infección crónica que haya podido tener, ¿no? Claro, que no estaba activa. Que no estaba activa. Perfecto. Así es. Perfecto, sí, porque si no nos vamos a confundir un poquito, claro. Entonces, alguien que tenga una hepatitis crónica, de acuerdo a su evolución, podría reactivarse si tiene alguna medicación. Sí, aparentemente, o sea, si es crónico y activo, esos son los que ahora están siendo tratados normalmente. Pero si es crónico inactivo,
en caso de que pueda reactivarse la enfermedad, que es por alguna inmunosupresión, también lo deberíamos tratar. Y un paciente crónico, mi meta es convertir el antígeno E en negativo. Sí, sí. Si está en negativo ya no lo trato. Es lo ideal, pero dependiendo de algunos factores, como la carga viral, y también ver si el paciente es cirrótico, por ejemplo, todavía va a haber el riesgo de que pueda transformarse en un hepatocarcinoma, ¿no? Y hay algunos que son mutantes precore, ¿no? Que puede que el antígeno E no esté. Claro. Y ahí manda la carga viral. Entonces, ¿cómo tú sugerirías pedir los exámenes a los pacientes? ¿En qué orden? ¿En qué orden? Para ver si es positivo o negativo. Pedimos el antígeno de superficie, nos sale positivo. Ese me va a decir si tengo o no tengo hepatitis B. Exacto. Entonces, una vez que tenemos el antígeno de superficie, vamos a pedir el anticore para ver si es IgG, que es una infección antigua, o IgM, ¿no? Ese me dice entonces el tiempo que tengo la enfermedad. De la enfermedad. Si es agudo o crónico. Si es aguda, ahí esperaríamos nada más. Si es crónica, ahí es el momento de pedir el antígeno E. Entonces, si tenemos un paciente con un IgM, es menos de 6 meses. Si ya no está presente y solo el IgG tiene más de 6 meses, ya sería algo crónico. Si tienes el IgG, le pedimos el antígeno E positivo, ese es el que tiene alto índice de infectividad, ¿no? Que es lo que usted mencionaba. Y ese paciente le vemos las transaminasas tan elevadas, hay que tratarlo, ¿no? Si nos sale el antígeno E negativo, ahí nos apoyamos en la carga viral, ¿no? Porque hay un grupo que puede tener cargas virales altas y el antígeno E negativo, y ese también tendría que ir a tratamiento. El manejo con estos antivirales, ¿qué tan bueno es? Ha mejorado muchísimo, doctor. Inicialmente usábamos la lamivudina. Ese manejo lo hacemos en conjunto con el área de infectología, pero la lamivudina ha demostrado cierta resistencia. Y ahora entecavir y tenofovir están yendo bastante bien y hay varias opciones. En general, el problema no es tanto el tratamiento, sino el subdiagnóstico que tenemos. Las personas no se hacen la prueba de hepatitis B, entonces no se logran identificar y ya viene muchas veces cuando ya tienen cirrosis, cuando tienen hepatocarcinoma. Entonces el retardo es en hacerse la prueba. Sí, lo que pasa es que mucha gente piensa, por ejemplo, debe pasarte a ti, cuando alguien tiene un accidente punzocortante, por ejemplo, se preocupa más del VIH, más que la hepatitis B. Exacto. Y la hepatitis B es desafortunadamente un enemigo también medio solapa porque uno puede morir de viejito y nunca despertarse de la hepatitis B, como hacer una falla hepática en 48 horas. Así es. Entonces, es bastante... Incluso para la prueba de matrimonio civil, VIH, ¿no? Sí. Y no tanto... No hepatitis B. No hepatitis B, no hepatitis C, ¿no? Y son, en incidencias, estamos hablando más de 9 veces más la hepatitis B que el VIH. Claro, y es más, cuando vemos la parte estadística, hay pérdida de trabajo por hepatitis B más que por VIH a nivel mundial. Así es, así es. Y la hepatitis C, ¿qué tan frecuente es en nuestro medio? ¿Quiénes más son factibles acá de tenerlo? La hepatitis C, justo, o sea, en hepatitis C a nivel mundial, como dijimos, 74 millones. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo con el doctor Martín Tagle de prevalencia de hepatitis C a nivel de todos los bancos de sangre y más o menos salió 1.7% la prevalencia. El tema de la hepatitis C es que uno es un ARN, Flaviviridae, es parecido al virus del dengue, a ese tipo de virus. Es importante definitivamente, produce cirrosis hepática, cronifica mucho más que la hepatitis B, ese sí es un problema. Una de las mejores ventajas que tenemos en hepatitis C es que se ha desarrollado mucho en el tratamiento. Y incluso desde el 2014, 2015, incluso hay guías clínicas ya peruanas que hablan de los nuevos antivirales de acción directa, los cuales tienen buena tasa de curación para pacientes cirróticos, pacientes no cirróticos, pacientes con VIH, no VIH, pacientes con enfermedad renal crónica o no, que puedan tener otra infección más. Y realmente unas tasas de curación entre el 95 a 100%. Es tanto así, doctor, que la OMS ha puesto como que posibilidad de eliminar el virus hepatitis C para el 2030. Sabemos que probablemente por el tema de la pandemia se vaya a postergar un poco, pero es una realidad que tenemos que vivir. Y lo malo es que también la hepatitis C está subdiagnosticada. Entonces tampoco nadie se hace pruebas para hepatitis C. Menos para B, mucho menos para C. Y dime, ¿y la hepatitis C si no tenemos vacuna para hepatitis C? Desafortunadamente no. Desafortunadamente no. Para hepatitis B, como hemos mencionado, sí, entra en el calendario de vacunación desde el inicio. Para hepatitis C no está descrita en el momento, no ha sido aprobada, ¿no? Pero sí, lo que sí tenemos es un buen tratamiento. Y el tratamiento actualmente es vía oral y son 12 semanas de tratamiento. Perfecto, y tiene una muy buena tasa de curación. Una tasa de curación, es algo muy bueno. La ventaja es que en nuestro país, a partir de los 90, ya tenemos tamizaje afortunadamente en los bancos de sangre para VIH, hepatitis B, hepatitis C, HTLV1, Chagas, sífilis y muchas cosas más. Eso es algo muy bueno. Es algo y es muy a nivel bueno. nacional. Sí, por suerte.
Entonces es algo muy bueno para que la gente que va a donar sangre y que va a recibir sangre esté tranquila de que no va a pasar nada. De que no se va a contagiar. Que Así es. vamos a estar protegidos y que estas hepatitis pues ya estamos teniendo buena respuesta con tratamiento. Hay más riesgo de contagiarte poniéndote piercings, haciéndose tatuajes en lugares que no sean adecuados, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Si alguien quiere hacerse un tatuaje, un piercing, algo de esas cosas, lo puede hacer tranquilamente en un buen lugar, con buena limpieza y toda la parte de esterilización adecuada. Porque si no hay una esterilización adecuada en el metal, puede vivir mucho tiempo el virus de la hepatitis B. Claro, en superficie es mucho más tiempo que el VIH. Exacto. Semanas incluso. Semanas, así es. Es algo que la gente no sabe, pero que hay que avisarles. Entonces, tenemos un virus de hepatitis A, que es vía oral, B y C, vía sexual, vía transfusiones. Y la parte perinatal también. La parte perinatal. Tenemos en nuestro país zonas de hepatitis viral B, que es la parte de Ayacucho, Cusco, Abancay, la selva peruana, donde hay que reforzar la vacunación para poder tener pues, nuestros niños que pueden nacer con hepatitis B, que las zonas endémicas tengan menos hepatitis B. Así es. Y si tenemos nuestros padres de esas zonas, no está de más que nos hagamos la prueba, tanto nosotros como ellos, y ver si tenemos o no. Claro, así de simple, no hay mucha cosa que pensar. Y estamos viendo pues, que hay tratamiento para estas hepatitis virales crónicas que se pueden mejorar. Y para terminar, trasplante hepático, ¿funciona si yo tengo hepatitis B, C, cirrosis? O sea, definitivamente, el trasplante hepático en la falla hepática aguda está descrito, en hepatitis B y C también, doctor, sí está descrito. Sí, obviamente les van a dar el tratamiento y tenemos que evitar de no contagiar al nuevo hígado del receptor. Sí, va a haber un tratamiento y hay protocolos y esquemas, ¿no? Y el paciente con terapia antiviral, obviamente. El paciente está con terapia antiviral, así es. Ha sido un gusto, Álvaro, conversar contigo. Cuéntanos, ¿algo más que quieras añadir? O sea, los pacientitos que sufren del hígado graso, también háganse sus controles para saber, no vaya a ser que tienen por ahí una hepatitis B, una hepatitis C oculta, y es mejor prevenir. Lo otro también a veces, uno puede tener transaminasas elevadas en los controles y no sabe por qué es, ¿no? Entonces no dejarlo pasar, sino hacerse el control con un gastroenterólogo para evaluar cuál es la causa de esa transaminasemia, ¿no? Muchas veces puede ser hígado graso, pero si encontramos una hepatitis B o C, aprovechamos para darles el tratamiento y evitar que desarrollen complicaciones, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando tengamos algún tipo de elevación de cualquier tipo de elemento, transaminasas, en este caso, acudir al gastro para que nos podamos dilucidar un poco. ¿Por qué es? No tengan miedo. Todo tiene tratamiento si lo descubrimos tempranamente. Así es. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Este ha sido otro programa más, así que los esperamos la próxima semana a esta hora, como siempre, en Tu Salud a través de Cayetano Más. Gracias, nos vemos.